24 Horas Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en 24 Horas Central. 44 gendarmes fueron detenidos en el marco de la operación Apocalipsis por su presunta participación en una red de corrupción al interior del penal Santiago I. Habrían sido los encargados de facilitar el ingreso de alimentos, celulares y otros elementos prohibidos. El presidente Boric anunció una reforma estructural para realizar cambios profundos a la administración de Gendarmería. ¿Se acuerda de esto? Cortes parrilleros, música y whisky. Así era el carrete que armaron internos del módulo 35 de Santiago I. La mesa estaba servida para todos. Una convivencia con bebestibles de primera calidad y asado con carne premium. De fondo, música proveniente de un parlante que pequeño no era. Fue hace poco más de un mes cuando estas imágenes salieron a la luz pública. Una veintena de internos fueron sorprendidos participando en esta celebración y de inmediato se instalaron las dudas de cómo se habían abastecido. En esto son claves los manilleros. Así se les conoce a los integrantes de bandas criminales que se coluden con gendarmes para el ingreso de celulares, alimentos y botellas de alcohol. Permitían que personas que llegaran a ese establecimiento, previo pago que se les hacía a ellos, pudieran ingresar especies prohibidas y que esto implicaba, por supuesto, el respectivo soborno al funcionario de Gendarmería. Desde 2023, el Ministerio Público, en coordinación con las policías y Gendarmería, implementó un foco penitenciario para investigar delitos al interior de las cárceles. Durante los últimos 7 meses, las indagatorias se centraron en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y Santiago I. Funcionarios de Gendarmería ingresaban, por su parte, especies prohibidas bajo 2 modalidades. Uno denominado la feria, es decir, ellos ingresaban productos que ofrecían precisamente a los internos previo pago de una cantidad elevada de dinero, y otro que derechamente los propios internos solicitaban a los funcionarios de Gendarmería el ingreso de esta sustancia en una suerte de, comillas, delivery. El costo del delivery carcelario dependía del tipo de elemento prohibido a ingresar. Los precios partían en los 10.000 pesos hasta los 400.000 pesos. Durante la madrugada de este martes se articuló un extenso operativo policial que terminó con 66 detenidos, 44 de ellos funcionarios de Gendarmería. Y el trabajo de inteligencia han sido esencial con la técnica especial de investigación para establecer rutinas, establecer vinculaciones, asociaciones dentro de esta estructura criminal, tanto de personal de Gendarmería como personas ajenas a la misma. Y que es por lejos la de mayor impacto en la historia penitenciaria chilena de esta naturaleza, de combate franco a la corrupción carcelaria, un fenómeno que se pretende instalar con fuerza, pero que estamos combatiendo de manera decidida. En el operativo también se incautaron 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, además de armas y drogas. Santiago I se encuentra totalmente normalizado después de este operativo y vamos a seguir combatiendo de manera frontal la corrupción al interior de Gendarmería. El número de detenidos equivale al 10% de la dotación total de Santiago I. El presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para modificar la administración de Gendarmería. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública, dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción seguirían bajo el alero del Ministerio de Justicia. El presidente señaló que esta problemática fue uno de los temas abordados en su reunión con el presidente electo José Antonio Kast, y desde el gobierno esperan tener un apoyo transversal en esta materia. Es esta la oportunidad para avanzar en esto, y esa oportunidad se acaba con este receso legislativo. Por lo tanto, nosotros el llamado que hacemos es a poder despachar en enero esta reforma. Cambio institucional que emerge luego del operativo anticorrupción al interior de las cárceles más grande que se tenga registro. Además de la capital, también se efectuaron procedimientos en otras 5 regiones. Los detenidos serán formalizados este viernes por agrupación criminal, cohecho, soborno e infracciones patrimoniales. Ahora. 2 días de intenso trabajo llevan los bomberos y brigadistas que intentan controlar el incendio que afecta a amplios sectores rurales de San Pedro de Melipilla. Las llamas han consumido hasta ahora 5 viviendas y arrasaron, según el último balance,
1.700 hectáreas. Cristian Cereceda está en el centro de comando. Nos actualiza esta emergencia. Cristian, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Sí, este trabajo se va a extender durante toda la noche, al menos con la brigada nocturna de la CONAF y también los voluntarios que se mantienen todavía instalados en esta labor que ya se extiende prácticamente por 29 horas cuando se inició esta alarma ayer a eso de las 5 de la tarde, luego que se activara este primer foco acá en la comuna de San Pedro, en la provincia de Melipilla. Actualmente ya hay 6 sectores que están con peligro, principalmente por estas llamas que avanzan de manera muy rápida por varios factores. Los principales, el calor, hoy hubo más de 30 grados de temperatura, y también por el fuerte viento. Además, hay que considerar que San Pedro es una comuna prácticamente rural, hay mucha vegetación, quebradas, y eso también complica mucho el trabajo de los voluntarios. Actualmente trabajan 58 carros de bomberos, prácticamente podríamos decir 200 personas, además del trabajo de Senapred, también de CONAF, de bomberos por supuesto, de carabineros, de la delegación y también del municipio. Se ha comentado que es el incendio más grande del último tiempo en esta comuna, al menos de la última década. En el último reporte, que fue eso de las 7 de la tarde, se comentaba de 1.700 hectáreas consumidas, número que lamentablemente puede subir porque comentaban que la extinción no va a ser en cosa de horas. Este incendio se puede mantener incluso por los próximos 2 días, entendiendo todos estos factores que siguen muy presentes. Y por supuesto, la primera labor está en que las vidas no estén en riesgo, pensando que ya hay al menos 5 viviendas comprometidas, algunas casas que estaban habitadas, también hay una bodega y otra vivienda que estaba deshabitada, pero hay 20 personas que ya están ubicadas en albergues, por lo tanto en eso se está concentrando el trabajo, de que no exista riesgo para la misma ciudadanía. Tenemos declaraciones, escuchemos. Ayer el incendio forestal, saltamos de repente de 450 hectáreas a 1.000 y en un rato en la tarde a 1.600. Por lo tanto, ha tenido unos saltos bastante importantes y eso tiene que ver fundamentalmente con el viento, con la topografía, que no ayudan en nada. Vientos que están acá son de influencia marina, costera, por lo tanto, tiene una dirección, sobre todo a esta hora, y después de las 3 de la tarde se reactivó el incendio precisamente porque empezó con viento. Cuando se emite una alerta SAE es porque efectivamente las condiciones de riesgo son extremas, son importantes. Y por ello pedimos que hagan caso a las recomendaciones de la autoridad. Estamos viendo los detalles y los estragos que ha causado este incendio con el periodista Cristian Cereceda, y acá, Cristian, estamos mostrando, se ve ahora en pantalla, el efecto del humo sobre la capital, sobre Santiago, que hoy día ha tenido un día despejado, diáfano. Se ve el humo provocado por este incendio y que se ha trasladado desde el poniente a el cielo de la capital, y que claramente habla de la magnitud de este incendio forestal en la zona desde la que estás despachando. Sí, sobre eso 2 datos importantes. Acá en San Pedro, cuando eran las 7 de la tarde, parecía que ya estaba oscureciendo por esta nube tóxica gris que sigue presente. De hecho, hacia el horizonte muy poco lo que se puede ver. Y el segundo dato también que se ha comentado tiene que ver con el avance del fuego, porque avanza 100 metros por cada minuto, y eso en lo humano es prácticamente imposible de combatir. Por eso el llamado ha sido con mucha insistencia de, cuando se active la alerta SAE, que ya van 8 notificaciones en estas 29 horas, es que la ciudadanía haga caso. Muchas personas no están haciendo caso porque salen de sus casas y ven de que el fuego no se ve muy cercano, y recién comienzan a evacuar cuando ya ven la presencia de llamas, y en ese momento es muy difícil reaccionar. Por eso también se mantiene este llamado para durante ya toda la noche y también para la jornada de mañana, porque este incendio no se va a controlar dentro de las próximas horas, va a seguir al menos por un par de días, y eso también conlleva que esta nube tóxica avance por toda la región metropolitana, que ya es visible desde distintas comunas, y por supuesto acá en San Pedro se mantiene muy presente, y el trabajo por supuesto que va a continuar durante toda la noche con las brigadas nocturnas de CONAF y también bomberos y todos los equipos que están presentes ya desde la jornada de ayer, desde las 5 de la tarde. Algún aprendizaje tenemos de las desgracias equivalentes de que hemos tenido con otros incendios es
la importancia, lo clave, lo vital que es hacer caso a la orden de la autoridad cuando es necesario evacuar, por doloroso, por difícil que sea. Lo más importante es dejar los hogares cuando se activa la alerta SAE. Muchísimas gracias, Cristian. Seguimos, por cierto, en contacto. En una frenética e intensa jornada, José Antonio Kast visitó Argentina, donde fue recibido por el presidente Javier Milei. La posibilidad de abrir un corredor humanitario y reuniones económicas marcaron la cita, que incluyó contactos con un posible miembro del nuevo gabinete. Inédita visita de un presidente electo, primer viaje internacional. Altas expectativas en este encuentro que vamos a tener con el presidente Milei. Argentina, el país escogido. Ya se va el vehículo oficial que lleva al presidente electo camino a esta reunión en la Casa Rosada. Javier Milei, el anfitrión. Felicitaciones. Qué triunfazo. Felicitaciones. Una frenética jornada de José Antonio Kast, un viaje que comenzó de madrugada, la primera señal diplomática del próximo presidente de Chile. Ahí lo vemos cómo va saliendo, lo vamos viendo cómo está entrando ya a las puertas de embarque. Una visita que fue coordinada hace semanas con el equipo del mandatario argentino para generar de entrada un vínculo que por evidentes motivos no tuvo la administración Boric, también para hablar de economía y un tema prioritario para Kast, la migración irregular. Cuando nosotros empecemos a cerrar con más fuerza los pasos irregulares en Chile, puede darse la situación de que busquen entrar a Argentina. Y eso hay que advertirlo y conversarlo para tomar las medidas adecuadas. Conversaciones al más alto nivel cuando aún restan 85 días de su aterrizaje en La Moneda. Qué gusto. Fue el embajador José Antonio Vieragallo quien lo recibió apenas pisó suelo trasandino. ¿Cómo estuvo la recepción del presidente electo? Bien, todo muy bien. ¿Sí? Como corresponde, sí. El presidente electo José Antonio Kast entonces se dispone ya a irse al Ministerio de Economía. La oficina del ministro de Economía argentino Luis Caputo fue la primera parada del presidente electo. Importante reunión porque allí trabaja quien es uno de los objetivos de Kast, el chileno José Luis Daza, secretario de la Política Económica Argentina, el símil de un subsecretario en nuestro país, quien podría ocupar una de las carteras económicas de la futura administración Kast. Vamos a reunir con él no porque querramos plantearle algo en concreto, sino para conversar cómo ha sido la recuperación económica argentina. ¿Cómo estuvo la reunión? Buena reunión, nos dice el presidente electo. ¿Se habló del tema de José Luis Daza? Tengo que irme. La siguiente parada, la más simbólica de la jornada. ¿Lo alcanzas a ver? Ahí lo tiene Juan Pablo Muñoz. El arribo a la Casa Rosada y el efusivo saludo con Javier Milei. Felicitaciones. Qué triunfazo. Felicitaciones. No tengo duda, fue glorioso. Recorrido junto al presidente argentino, su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, y el canciller. Si hay una buena noticia, es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! Distendido encuentro que incluyó bromas con la motosierra más famosa de Argentina, más de 2 horas de reunión que terminaron con saludos a los ciudadanos chilenos que lo esperaban en el exterior. Muchas gracias. Momento donde incluso vivió un impasse con un reportero trasandino. Respeta a la ciudadanía que está conversando conmigo. ¿Ustedes no quieren respetar a la ciudadanía? Sí, señor. No, usted está poniendo el micrófono por sobre la señora. ¿Cuál es el problema? Que está interrumpiendo. En la cita, Kast le planteó a Milei una importante iniciativa que se ha convertido en un anhelo del republicano para hacer frente a la migración irregular. Lo que hemos planteado también a distintos presidentes en ejercicio es que necesitamos una coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países. Hemos encontrado muy buena acogida. Esos países junto con Argentina son Bolivia, Perú y Ecuador. A ellos se les suman Panamá, El Salvador, Costa Rica, cuando el objetivo es Nicolás Maduro. La idea, y en eso solicitó ayuda a la administración Boric, es lograr una gestión internacional que termine con la salida del dictador de Venezuela. Le pedimos al gobierno actual que genere todas las condiciones para que eso se pueda realizar. Y creo que el presidente Boric, con el cual también tuve una reunión, está bien dispuesto. No procede que yo comente las declaraciones del presidente electo, que por supuesto merece todo mi respeto,
y ya habrá oportunidad justamente de hablar de los temas de política exterior. La figura de Maduro estuvo presente en esta jornada por las polémicas y durísimas declaraciones pronunciadas contra el presidente electo de Chile. Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. Las palabras de Maduro me tienen sin cuidado. Escúcheme bien, ¿no? El que se mete con Venezuela se seca. Es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable. Presidente, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la Argentina y en particular sobre la Patagonia. Tras el punto de prensa, Kast, junto a gremios chilenos que lo acompañaron en el viaje, se reunió con empresarios argentinos. Gira relámpago que incluyó otro tema, la extradición del autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, Galvarino Apablaza, el fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que está radicado en Argentina después de haber recibido refugio político en ese país. No queremos generarle un problema a Argentina, pero sí esperamos que en algún minuto el señor Apablaza cumpla su condena. Además, reconoció que espera reunirse a la brevedad con Michelle Bachelet para analizar su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Un intenso primer viaje a solo horas de imponerse la elección y no descarta otra gira en los próximos días. Nuestro compañero Iván Núñez estuvo todo el día acompañando al presidente electo, tal como vimos en la nota, y al final de la jornada y de manera exclusiva, y haciendo una pausa, logró conversar unos minutos sobre esta visita a Argentina. Día intenso, agenda intensa. Iván, buenas noches. Tal cual, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una intensa pero también breve jornada es la que ha registrado el presidente electo José Antonio Kast acá en Buenos Aires, Argentina, en esta que es su primera actividad fuera del país, una vez ganada ya la segunda vuelta presidencial. Reuniones con el ministro de Economía, reuniones con el asesor José Luis Daza, reuniones con el presidente Javier Milei y una entrevista exclusiva que concedió para 24 horas, la cual repasa algunos de los puntos que ha sido esta jornada y, por ejemplo, definiciones que va a tener que tomar a propósito de una eventual nominación de Michelle Bachelet como postulante a la Secretaría General de Naciones Unidas, parte de lo que conversa de manera exclusiva con 24 horas José Antonio Kast. Lo revisamos a continuación. Presidente electo José Antonio Kast, primero que nada, buenas noches, muchas gracias por estar junto a 24 horas en esta visita, su primera fuera del país. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos o disponerse a seguir esta primera gira del presidente electo a la República de Argentina, que es el país con el que tenemos la mayor frontera terrestre como vecino. Déjeme preguntarle por qué no hubo salida al balcón. Se especuló mucho, se limpió el balcón, se abrieron las cortinas al balcón de la Casa Rosada y da la impresión de que eso era parte del diseño. ¿Ocurrió algo en esa conversación? Casi 2 horas. No, lo que pasa es que estaba tan buena la conversación que la verdad es que a mí no se me ocurrió. Yo creo que el presidente Milei tampoco. Y lo importante es lo que pudimos conversar, lo que pudimos avanzar en lo que podrían ser las relaciones internacionales. Y después tuve el momento de bajar y saludar a todas las personas de más cerca, incluso sacarme fotos, saludar. Así que estuvo muy bien. Explique una situación del papel que juega Argentina, este diseño que tiene usted para efectivamente conseguir esta promesa de campaña, que es lograr que las personas que están irregulares en Chile salgan del país. ¿Es parte del corredor que se ha logrado tratar de configurar con otros países que tienen también una crisis migratoria, o es parte de la presión para que ese corredor se materialice? No, es dar señales de que cuando uno se ocupa de algo, se puede hacer. Me tocó hablar, informar, o sea, por teléfono, recibir el saludo del presidente de Perú, del presidente de Bolivia, del presidente de Ecuador, y a todos les planteé el tema de la seguridad, que implica que un país no puede tener más de 300.000 inmigrantes irregulares cuando ya acogió a 1.700.000 personas regularmente. Y nosotros tenemos que pedir que las cosas cambien y que cualquier persona cumpla la ley. Usted vio lo que sucedió en Frutillar, donde yo tuve que explicarle a una señora que no podía estar de manera irregular, a pesar de que ella era partidaria. Pero cuando uno explica y se dedica un tiempo largo a señalar el porqué de las cosas, la gente entiende y colabora.
pero las autoridades, yo habría esperado que quizás algunos de los ministros ya hubiese ido a Perú, ya hubiese ido a Ecuador. De los ministros del presidente Boric. Claro, porque yo Ha entiendo faltado proactividad allí. yo entiendo que el presidente no puede estar en todas, lo entiendo. ¿Pero ha faltado proactividad? Es que falta proactividad de su equipo. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es un diseño donde cada persona que tenga una responsabilidad entiende que es su responsabilidad. Presidente electo, usted ha demostrado que con el discurso de aceptación, probablemente ahí bajar un poco la expectativa, que es una lectura que se ha hecho de manera bastante transversal en distintos analistas. Y hay una modificación que me parece importante, si usted la puede aclarar, en relación a su visión de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Usted en un momento dijo, es la candidata del presidente Boric, lo dijo. Después nosotros se lo preguntamos, usted señaló, si ella quiere una reunión, que me la pida, estoy dispuesto a dársela. Y hoy día, después del llamado que se produce luego de su triunfo en segunda vuelta, usted dice que quiere reunirse con ella antes de Navidad. Ha ido modificando su visión y quiero que sea claro, ¿sería bueno o malo, en su opinión, para nuestro país que ella llegara a la Secretaría General de Naciones Unidas? Depende. De nuevo depende. Lógico. Porque eso se va a transformar en un meme, presidente electo. No hay problema. Porque depende de qué le convenga más a Chile. Ajá. Y eso es lo que pude conversar con ella por teléfono y por eso le dije que si ella me podía recibir a mí. Ella tuvo un gesto enorme de llamarme para felicitarme a pesar de las cosas previas. Y de la diferencia evidente. Y la diferencia evidente que tenemos. Pero eso ha permitido que yo pueda hoy día hablar con amarillos, que pueda hablar con demócratas, que pueda hablar con parte de los radicales, que pueda hablar con la nueva falange, que haya recibido con muy buena disposición, a pesar de la derrota, pero con todo un esfuerzo detrás, a Janet Jara. Que yo hablara en el acto público de Janet Jara y le dijera a las personas que lo hicieran, que mantuvieran el respeto, y lo mantuvieron. ¿Le molestó que ella no hiciera lo mismo cuando decían el que no salta es nazi? No, cada uno... Pero no le molestó. Cada uno responde de sus actos, yo respondo por los míos. Y Ya. yo quiero que Chile vuelva a crecer, que Chile vuelva a ser un país seguro. Y si hay que hacer gestos duros para que eso lo logremos, lo voy a hacer. Ya, pero volviendo al tema de Michelle Bachelet, da la impresión de que hay una reticencia a que ella sea la candidata del gobierno de Chile por ser de izquierda. Se lo pregunto No. porque llegar a tener el primer cargo en un organismo multilateral en momentos tan complejos para la humanidad y que esa persona sea chilena, ¿no es una buena noticia para el país? Pero es que, de nuevo, el presidente plantea la candidatura de la presidenta Michelle Bachelet a la ONU, pero quizás no guardó las formas para referirse al presidente de Estados Unidos. Hoy día nosotros vemos que la relación de Estados Unidos ha mejorado con Perú, ha mejorado con Argentina y no ha mejorado con Chile. Pero tuvo palabras para usted el presidente Donald Trump. Por eso, pero cuando uno está en un cargo como este, necesita mantener las relaciones con todo el mundo, siempre pensando en Chile. Yo tengo claro que el presidente Boric está pensando en Chile, pero hay ciertas situaciones, de nuevo, que pueden depender más de sus asesores que de él mismo y que le ayuden a instalar lo que uno quiere para el bien de Chile. Si que Michelle Bachelet sea presidenta de la ONU le hace bien a Chile, usted la apoyaría. Pero tenemos que garantizar que lo logre. Por eso, cuando uno en ese anuncia escenario, algo sin pedirle un consejo. Pero para ser claro, en ese escenario, si usted llega a la convicción de que esa es una buena noticia para el país, ¿usted la apoyaría? Pero antes de llegar a la convicción, uno tiene que hacer muchas cosas. Uno tiene que ver cuál es la predisposición de otros países a apoyarla o a no vetarla. Porque si usted me dice, la vamos a llevar y podemos ganar, pero algún país que tenga derecho a veto la veta, ¿para qué vamos a exponer esa situación a una expresidenta de Chile? Presidente electo, antes que se nos vaya el tiempo y antes que pierda el avión, raya para la suma, como se dice. ¿Con qué se va de este viaje, de su primer viaje fuera del país? Creo que este fue un muy buen viaje porque pudimos combinar el tema de las relaciones internacionales con el presidente, con su ministro de Economía, y también venir acompañados de personas que dirigen gremios muy importantes para Chile. Y después tuvimos una reunión amplia con todos los gremios de empresarios e inversionistas argentinos más grandes. Y la contraparte eran las líderes de la CPC y de la SOFOFA. Y ellas se dispusieron también porque entienden que Chile necesita un shock de inversión. El shock de inversión a lo mejor no viene directamente de Argentina, pero Argentina, si crece en ciertas áreas, nosotros podemos prestarle servicios.
Aquí se produjo una relación entre Argentina y Chile cuando estaba el presidente Eduardo Frei y el presidente Menem. Y eso fue muy importante. Ese gasoducto, que después fue cerrado por una ideología más bien, después fue abierto. Y hoy día funcionan 5 que llegan a Chile con gas. Podrían haber 10. Y nosotros podríamos prestar un servicio de exportación a través de nuestros puertos. Pero nuestros puertos tienen que modernizarse y funcionar los 365 días del año, dando garantías de que nunca van a presionar con un paro en un puerto, porque pueden destruir la agricultura de Chile. Hay personas que trabajan 10 meses para exportar 2. Y hay algunos que tienen la llave de los 2 meses para decir si pueden exportar o no. Eso no puede ser. Eso es chilenos contra chilenos. Un temporero que trabaja ahí quiere su sueldo, y su sueldo puede mejorar si la fruta llega a destino. Si no llega a destino, el próximo año no va a haber mercado, porque no cumplimos nuestras obligaciones. Por lo tanto, yo tengo que explicarle a las personas que están en el puerto que ellos son los promotores de los productos chilenos y no podemos estar rehenes del poder de unas personas que están en el puerto, que tienen legítimo derecho a sus demandas. Pero eso no puede pasar por matar los derechos de otras personas. Ese es el gran cambio que hay que tener en Chile. Todos tenemos que trabajar juntos. Si nos vamos al tema de la pesca, los industriales y los artesanales son complementarios, no son enemigos. Si nos vamos al tema del medio ambiente, el progreso no es enemigo del medio ambiente, colabora con el medio ambiente. Nosotros podríamos tener los mejores humedales y hoy tenemos basurales. Eso no es aceptable. Presidente, le quiero dar las gracias por estos minutos con 24 horas antes de que tome el avión. Muy amable, que tenga buenas noches. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. De esta manera termina esta primera visita internacional de José Antonio Kast, quien delinea claramente cuáles van a ser sus prioridades al poner a Argentina como eje central en las relaciones internacionales y con estos temas que hemos revisado, crecimiento, seguridad y migración, en el tapete de su agenda presidencial. Volvemos con ustedes a Santiago. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Muchas gracias. Avanzamos con otras noticias del día. A un año de la fatídica marcha de Putre, hoy fueron formalizados 5 exfuncionarios del Ejército. Los cargos: apremios ilegítimos con resultado de cuasi delito de homicidio por la muerte del conscripto Franco Vargas y lesiones graves y gravísimas por los soldados que resultaron seriamente dañados. Desde Arica, Josefa Bustos tiene los antecedentes. Buenas noches, Josefa. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, una audiencia que, para ser exactos, Carola, llega un año y casi 8 meses después de esa fatídica marcha. Y hoy lo que hizo el Ministerio Público fue justamente exponer todos los antecedentes que, a su juicio, a estas alturas permiten establecer responsabilidades penales de los entonces estos 5 exfuncionarios de Ejército, como ya lo decías, en la muerte de Franco Vargas, pero también en las lesiones graves gravísimas que sufrieron Byron y Lucas, secuelas que los van a acompañar de por vida, y en las lesiones graves del resto de los conscriptos, muchos de ellos que permanecieron hospitalizados varios días. Lo que dice el fiscal en concreto es: todos estos funcionarios tenían el deber de cuidar, de ser garantes del cuidado de estos soldados que estaban haciendo su servicio militar, que llevaban apenas la 3ª semana de instrucción, iniciando la 3ª semana de instrucción, pero abusaron de su cargo. ¿Cómo lo hicieron? Faltando a las funciones que justamente tenían que emplear. Y esto lo hacen antes y durante la marcha del 27 de abril. El fiscal es muy preciso en decir que Franco no murió por la altura, no murió por las bajas temperaturas, no murió por carne contaminada o por falta de agua, murió por todas estas condiciones que alguien permitió que ocurrieran y que vivió, al igual que el resto de los conscriptos, y una serie de conductas e inconductas. Pasemos a revisar lo que mencionaba durante esta tarde el fiscal Mario Carrera. Resulta muerto Franco y resultan con lesiones graves gravísimas otros 2 conscriptos y los demás con daños de distinta naturaleza por la falta de respuesta adecuada de quienes con nombre y apellido estaban a cargo de ese grupo de conscriptos en el día que ocurrieron los hechos. Bien, ahí estábamos escuchando entonces parte de las impresiones del fiscal. Lo que él sostiene es que estos son apremios ilegítimos en múltiples formas y que finalmente derivan en estas consecuencias que tú mencionabas al comienzo, Carola. Si se hubiesen ceñido a los protocolos, si se hubiesen ceñido a sus funciones, probablemente la historia hubiese sido otra. Y en ese sentido el fiscal reitera algo que mencionó al finalizar la reconstitución de escena en noviembre del año pasado, que esta marcha no debió haber ocurrido nunca. Primero,
que Franco no debiese haber marchado porque advirtió que se sentía mal y aún así lo hicieron marchar. Pero sobre todo porque esta marcha debiese haber ocurrido con un enfermero que no iba en la marcha, no había ambulancia, no había oxígeno. Todos estos antecedentes, según los protocolos de ejército, debiesen haber sido claves en la orden de marcha, en la ejecución de este ejercicio. Sin embargo, no se contaba con aquello. Aún así, el ejercicio se empleó y Franco terminó en el destino que ya conocemos. Sobre aquello, y antes de pasar a escuchar también parte de estas impresiones, se discrepó otra vez si es que Franco llegó o no vivo al CEFAM. Hoy se entregaron nuevos antecedentes, nuevas declaraciones de testigos. Pasemos a escuchar parte de esas impresiones. Pulso carotídeo, no encuentro. Para acá, la radial, no encuentro. ¿Ya? Y en ese mismo instante llamo al médico. Doctor, paciente sin signos vitales. No se encontró ningún pulso, no se encontró ninguna saturación. ¿El enfermero estaba acá o bajó con usted? No, bajó conmigo desde el PAME, o sea, desde Pacoyo hasta este sector. Ya, ¿eso es normal o es irregular? No, eso es irregular porque el enfermero debería haber venido marchando con los soldados. ¿Tú sostienes tu inocencia? Me voy a guardar todo tipo de comentarios, por favor. ¿Ya? Pero aquí sostienes que acá no hubo ninguna intención de dañar a los conscriptos. Había un médico que no estaba yendo a Pacoyo. Insisto, voy a guardar mis comentarios. Bueno, hermetismo absoluto de parte del enfermero, que es uno de los que además ha sido sindicado como uno de los funcionarios que entregó declaraciones falsas en un inicio, que en principio dijo que iba en la marcha, luego reconoció que eso no había sido cierto. Otro de los antecedentes claves que en algún momento nosotros dimos a conocer en reportajes es que se habían adulterado documentos para poder de alguna forma entregar atenuantes y poder montar una escena sobre lo que había ocurrido luego de la muerte del conscripto. Esos elementos hoy día no forman parte de la formalización, pero sí fueron expuestos en la formalización para dar cuenta de cómo actuaron estos funcionarios de ejército. Solo para terminar, esta audiencia ha entrado en un receso. Mañana continúa a las 8:30 de la mañana. Para todos, excepto para un capitán, se ha pedido prisión preventiva. Vamos a estar atentos que resuelve finalmente el tribunal. Y también, para tenerlo muy claro, han asistido presencialmente 3 de los 5 funcionarios. El resto lo han hecho vía telemática. Esperamos poder contar con apreciaciones de ellos o de sus defensas mañana, Carola. Un caso sumamente doloroso cuya investigación avanza en la justicia. Muchas gracias, Josefa Bustos, desde Arica. Buenas noches. Buenas noches. 24 horas presenta. Informe especial. Muy buenas noches. Hace poco más de 2 años, Chile se conmocionó al ver cómo un empresario de Rancagua era secuestrado por una banda criminal extranjera en un delito que marcó un antes y un después. Hoy, Rudy Basualdo decidió hablar con Informe Especial para contarnos cómo fueron esas 40 horas de horror para él y su familia y cómo las amenazas continuaron tras su liberación al punto de tener que refugiarse fuera de Chile ante posibles represalias. Ese día fui porque teníamos una reunión con una constructora. Aparecen unos tipos desde dentro del galpón, porque ese galpón tiene una entrada por el otro lado, por atrás, digamos. Y se avalanchan. Cuando se acercan, empiezan a gritar él. Y se me acercan 2 con pistola en mano y uno me agarra por el costado y otro me agarra del cuello. Pero antes de subirme como que titubeo porque como que estaba un poco perdido y uno me pega con la pistola en la cabeza, muy fuerte. Rudy Basualdo fue secuestrado el 8 de noviembre del año 2023 desde acá, su empresa en Rancagua, en un caso que generó gran conmoción en nuestro país. Hoy el empresario rompe su silencio con un medio de comunicación para contarnos lo que fue ser víctima de un secuestro, pero también la experiencia que ha tenido junto a su familia fuera de Chile.
Yo creo que tengo rabia, tengo decepción, tengo pena, tengo de todo un poco, porque al final es mi país, es mi país y yo quiero volver a mi país. Declaraciones y registros inéditos de un secuestro que duró 40 horas, pero que cambió para siempre la forma de ver la criminalidad en nuestro país. Y buscan los carabineros, ellos no te van a dar solución. La solución te la voy a dar yo. Así él lo busquen por donde lo busquen. Yo lo agarro y lo entierro y ya listo, se desapareció. Y están todos con fusiles de guerra. Y él me dice, estos somos nosotros somos más fuertes que tu Estado. Son varios segundos de un registro que no tiene audio, pero sí una imagen impactante. Rudy Basualdo aparece en un evidente mal estado en una de las videollamadas que hacen sus captores a su esposa. Son las horas más críticas en la vida de este empresario. Ese día fue muy duro para mí porque lo primero que me piden es el número de teléfono de mi señora. Y yo le dije, ¿sabéis qué? Se quedaron con mi teléfono y no me sé el número de mi señora. No sé si decir la palabra tortura, pero claro, estáis amarrados, estáis como súper vulnerables, ellos están con pistola en la mano, te ponen la pistola en la cabeza cada 3 minutos, especialmente en un ojo, me ponían la pistola en un ojo. Ellos reciben instrucciones y de hecho hubo una instrucción que fue muy dura para yo escucharla, en donde alguien le dice por teléfono, llévalo afuera, entiérralo, déjale la cabeza afuera, y si no habla en media hora, le entierran la cabeza y se van. Rudy decide conversar con Informe Especial sobre un hecho que lo marca para siempre y que, como iremos viendo, es inédito hasta esa fecha. La prueba de que los largos tentáculos del Tren de Aragua están por ese entonces en Rancagua, donde investigan por varias semanas a este empresario y a su familia. De hecho, intentan secuestrarlo 2 veces antes de ese 8 de noviembre. Un container que está ahí blanco, ahí donde nos cambiamos nosotros. Y el amarillo ese que está ahí es donde se pone el jefe, pues. ¿Sí me entiendes? ¿Nunca sospechaste algo? A mí me mostraron muchas fotos cuando estuve ahí en el cautiverio, por llamarlo de alguna manera, el secuestro. Y claro, me mostraron muchas fotos de mis hijos, de la familia y todo. Y ahí aparecía una foto de ella con con 2 de los chicos y bueno, fotos mías también, pues, dentro de la maestranza. Acá tenemos por primera vez un empresario que no tiene ninguna vinculación con el ámbito delictual, el cual es secuestrado y en definitiva se pide para su rescate una suma importante de dinero. Un empresario escogido y que termina amenazado con armas y amarrado. Rudy se da rápidamente cuenta de que no se trata de un simple robo. Su círculo más cercano, su familia y amigos en Rancagua también avisoran un peligro distinto. Vimos las escenas, vimos todas las cámaras, grabé todo lo que pude y con esa información ya cuando me quedó claro que era un secuestro en el cual participó mucha gente y me dirigí hacia la capitana de Carabineros que estaba ahí en uno de los carros policiales. Le mostré los videos y siento que ese fue el minuto en el cual recién Carabineros se tomó en serio el delito. Eran súper insultantes ellos. Lo tenemos, era como una victoria. Ellos estaban como celebrando que me habían tomado y que por fin me habían agarrado, que iban a ganar mucho dinero con esto. Llegamos a un punto y me cambiaron de auto. Y ahí yo ahí me asusté mucho, porque me di cuenta que tenían una preparación. ¿Por qué? Porque antes de hacer el cambio de auto, hablaban con alguien por teléfono y la persona le dijo, oye, el helicóptero cambió de posición. Y ahí ellos no hablaron en todo el camino, nada. Y ahí es donde yo más me asusté porque en un minuto algo le pregunté y me dijeron cállate. Y me enterraron la pistola en las costillas. Mientras un segundo grupo traslada a Rudy a esta casa de Cunaco, un error por parte de los primeros secuestradores permite su captura minutos antes de las 15 horas, es decir, casi 3 horas después del delito. Y aquí resulta importante el trabajo investigativo toda vez que permitió ubicar un teléfono que era de propiedad de la víctima, el cual está emitiendo señal GPS. Logran advertir el movimiento, el desplazamiento del celular en un vehículo, específicamente en la comuna de San Fernando.
logran la detención del vehículo y la fiscalización al interior de 3 sujetos. Bien, estábamos revisando el operativo policial que se desarrolló cerca de las 3 de la tarde y ahí vemos imágenes de lo que fue este secuestro, el minuto en que parte de este grupo se lleva a un empresario. Los medios hablan de un secuestro inédito en Chile al mismo tiempo que Rudy vive minutos de máxima tensión en esta pieza de material ligero. A pesar del tiempo transcurrido, su memoria sensorial está casi intacta. Después caminamos derecho unos 20 pasos y después de nuevo a la derecha. Y ahí cerran la puerta y ahí ya, bueno, me sacan la capucha, todo. Me amarran las rodillas con las muñecas. Entonces quedo en una posición bien rara, no sé, bien incómoda. No comí porque no tenía... Es que ellos no comían tampoco, en verdad ellos no comían porque estaban drogados todo el tiempo. ¿Tú pensaste, Rudy, que te iban a matar? Sí, varias veces. Y de hecho, en algún minuto... Yo le pregunté si me iban a matar, porque como ellos tenían rostro descubierto, y ellos me decían que les da lo mismo, porque ellos a la policía ellos no le tienen miedo, o sea, ni un respeto, o sea, les da lo mismo. En paralelo, en San Fernando, sucede un hecho curioso. Los 3 secuestradores detenidos y la esposa del empresario están a metros al interior de la misma comisaría. 10 horas después del secuestro, ocurre la primera negociación. Me están pidiendo que transfiera la plata que tenemos en el Banco Estado, ¿ya? ¿Ya? El compromiso de ellos es si transferimos esa plata que está en el Banco Estado, me van a soltar y según ellos solamente de palabra. Ya que no hay que transferirle. Sí, te escucho perfecto. El esposo tuyo está en las manos de nosotros, ¿me entiendes? Entonces claro. Aquí la solución es llegar al acuerdo y que él no se haga matar por el dinero, porque si a nosotros no nos paga, usted sabe cómo es la broma. Informe Especial accede a los registros de esa conversación entre Rudy, su pareja y un teléfono conectado con Venezuela desde donde habla el supuesto líder de toda esta operación, el Magdaleno, quien presiona constantemente a la esposa del empresario. Tu esposa no creo que tu esposa sea así, tu señora sea tan mala que te vaya de aquí. La plata, amiga, lo que yo te voy a decir, compañera, la plata eso se recupera, pero la vida no se recupera. ¿Usted quiere el señor Rubino? Claro. Claro, entonces yo quiero por él que me deje ahorita, dame 80 millones y él te lo deja donde tú me digas. Déjamelo aquí en Rancagua, yo te lo dejo aquí en Rancagua. Si me lo dice que te lo deje pero donde ¿cómo, tú me quieras. Pero ¿cómo te voy a dar 80 millones si no tengo esa plata? Bueno, ¿cuánto me puede buscar ahorita? Mira, el problema lo tienen ustedes. No sé, al principio era mucho estrés, mucha como impotencia, porque estar amarrado y estar ahí con una pistola en la cabeza todo el tiempo es súper impotente, porque en realidad no tenéis nada que hacer. Claro, yo pensaba en ella, que lo estaba pasando muy muy mal, y pensaba en mis niños, que son 4, y en algún minuto cuando pensaban que me iban a matar, yo decía, chuta, se van a quedar sin papá. El secuestrador estuvo en todo tiempo en conversaciones por WhatsApp, hostigándola, cambiando de ánimo. Es igual que era como el policía malo y policía bueno. A veces soy bueno, a veces soy malo, y a veces pasa por muchos estados de ánimo durante todo el secuestro. Ya, pero necesito saber si está bien. Ya te voy a mandar video, amiga. Él está bien, no te preocupes. Dile al hijo de él dice que le diga que está bien y que te diga a ti que está bien. Ya seguiremos revisando estos registros inéditos, pero antes una reflexión. ¿Estábamos preparados para un secuestro así? Con las horas se confirma que se trata de una organización criminal la que secuestra a Rudy, y con las semanas que es una célula del Tren de Aragua. Solo ese 2023 hay 627 secuestros en todo el país, aunque ninguno conocido hasta el momento relacionado a personas sin antecedentes. Para el fiscal de O'Higgins de esa época, Emiliano Arias, lo ocurrido en La Gonzalina evidencia ciertas falencias en relación a este delito. Fíjate que tampoco había un adecuado traspaso de información entre PDI y Carabineros. Sobre todo en este caso, esa casa de seguridad donde llevaron a Ruby ya había estado siendo vigilada por la PDI. La misma. No sé si se acuerdan, hubo declaraciones de mucha gente. Están revisando todas las grabaciones que habían desde el lugar donde fue sacada esta persona. Tiene cualquier antecedente, por favor que lo entregue y se acerque a cualquier unidad policial. Hasta el momento no podemos entregar mayor información, ya que está esto en un proceso de búsqueda. De
verdad que a uno, como fiscal, le costaba trabajar incluso porque era una cantidad de reuniones de autoridades políticas. Entonces, eso no estaba regulado. Nuestros protocolos de trabajo asociados a los secuestros obviamente ha ido mejorando y cambiando a partir de la propia experiencia. Este es el primer caso de relevancia que nosotros tenemos en la región. Pero hoy, por ejemplo, tenemos ya instalados los equipos ECO, los equipos contra el crimen organizado y homicidios, que son los que ven los secuestros. En definitiva, tienen un protocolo de actuación preciso y concreto donde tenemos personal dispuesto para, en definitiva, para asumir distintos roles. En ese momento, eso sí, el escenario es inédito de la tensión máxima. 2 años después, Informe Especial revela un capítulo no contado. La esposa de Rudy nos advierte que la mediatización del secuestro y la detención de 3 captores hizo estallar a los criminales al punto de amenazar con dejar el cuerpo de Rudy en la carretera. Lo que más recalcó el secuestrador en todo momento, en todas las conversaciones por WhatsApp y por videollamada, fue que no metiéramos a las autoridades, que ni la PDI, ni Carabineros, ni la autoridad iban a poder defender a salvarle la vida a Rudy. Escúchame, si tú buscas la PDI y buscas los Carabineros, ellos no te van a dar solución. La solución te la voy a dar yo. Ok. ¿Me estás entendiendo? Así él lo busquen por donde lo busquen. Yo lo agarro y lo entierro y ya listo, se desapareció. Pero aquí no queremos eso. Aquí queremos que lleguemos al acuerdo, hablemos como gente mayor. Le dan instrucción a ellos, oye, esto hay que terminarlo rápido, porque este marrano lo está buscando el gobierno. Y ya esto se está saliendo de control. Y yo sentía que eso era muy malo. ¿Por qué? Porque el salirse de control era a veces abortar la misión, matar al tipo e irse. Entonces claramente creo que me puso en riesgo totalmente. Solo el ofrecimiento de más dinero, asegura su esposa, logra calmar a los extorsionadores. Reúne 40 millones de pesos, aunque pide otra prueba de vida. Rudy aparece con un ojo irritado debido a que lo tuvieron siempre apuntado con un arma. La esposa y un carabinero realizan un viaje lleno de dificultades desde Rancagua a las entrañas del campamento en Maipú para entregar el dinero del rescate la madrugada del 10 de noviembre. Era, a pesar de todas las complejidades, cuestión de horas para la liberación del secuestrado. 1 hora antes de que me liberaran, las 2 personas que estuvieron conmigo todo el tiempo se van a la habitación del lado. Después, bueno, me subo al auto, vamos en el auto y van muy, muy rápido. Y tuvimos 5 o 7 minutos en el auto y me dicen, bájate, te van a venir a buscar. Y pasa, no sé, media hora, 40 minutos, no sé, algo así, y pasa un auto y yo me escondo del auto, en verdad. Me escondo detrás de unos matorrales y el auto frena. Era mi señora. Y iba con un carabinero en el auto. ¿No? Un alivio, una felicidad, un relajo. Así como, es como una descarga de adrenalina que estuvo ahí contenida mucho rato. De verdad son personas, lo que te puedo decir, son personas muy fuertes. Tanto la señora Ruby, que estaba afuera fundamentalmente como a cargo de estas negociaciones precisamente, y Ruby en su carácter de secuestrado, digamos, él de verdad una actitud de calma que yo no creo que toda persona pueda mantenerla en esas circunstancias, digamos. Hasta la región de O'Higgins, porque les contábamos que ha sido trasladado hasta un hospital. Ahí lo estamos viendo. Este empresario, Rudy Basualto, de 50 años, quien fue secuestrado, estuvo más de 40 horas a manos de los captores. Él se encontraba consciente, sí sabía todo lo que había ocurrido. Extrañaba mucho a su familia, de hecho él en todo momento estuvo acompañado a su familia. Estamos en vivo para 24 horas, para todo el país. Ministra, si nos puede dar detalles del tema de la negociación y confirmar si se pagó el rescate por parte de los familiares. Detalles de las negociaciones no le puedo dar. ¿Pagó el rescate? Evidente, pero sí, se pagó un rescate. Después, con calma y todo, y tú ves que una persona que está a cargo de la seguridad dice que se está pagando un rescate o que se pagó un rescate o no sé, es una señal súper mala. Es súper mala porque al final le estáis diciendo a los delincuentes, oye, aquí se paga por esto. Yo recién a las 2 de la tarde pude hablar con Rudy, felicitándolo, contándole más o menos todo. ¿Cómo lo viste? Cansado, agotado. Y Rudy me dice, gracias compadre por todo, pero esto no ha terminado.
La liberación de Rudy, que ocurre en esta zona rural de Cunaco, eso sí, es solamente física, porque luego de su rescate y durante todo un mes es, junto a su familia, amenazado y extorsionado por parte de sus secuestradores. Ya la próxima vez te falta esto, va para tu empresa o tanto como tu empresa para tu casa. Ya toma tus consecuencias y todo lo tuyo y vamos a ver si te van a resguardar. La extorsión seguía y esta gente tenía fotos de todos los niños y están todos amenazados de muerte. Todos. Y ellos son como súper, son súper malos porque te van, como tienen la descripción, como conocen a los niños físicamente, te los describen físicamente. Y te dicen, mira, primero voy a matar a este, después voy a agarrar a este otro lo voy a hacer a este otro lo voy a hacer esto otro, y al final los voy a matar a ustedes. No tenía mucha opción, o sea, tenía que irme sí o sí, o sea, no había nada que hacer. Extorsiones que llevan a Rudy a tomar la decisión en conjunto con Fiscalía a salir de Chile con su familia. Antes, a fines de noviembre, se reúne en La Moneda con el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para solicitarle ciertas ayudas en bancos e instituciones del Estado ante los apuros económicos que significó el secuestro. Una disolución total, porque efectivamente te ofrecieron una ayuda que finalmente no se concretó ninguna, no hubo ningún seguimiento después. Bueno, después pasó lo del subsecretario, pero fue acto después en el fondo. Ahí encuentro que el Estado es completamente inoperante y es completamente insensible a la situación del resto. O sea, yo el día que salí de La Moneda, después, no en ese minuto, pero después del tiempo, es como que yo sentí como, este gallo, bueno, que viene a pedir cosas acá en el fondo. Diversas fuentes confirman que esas reuniones existieron, aunque no se logró acuerdos formales. Rudy y su familia llevan casi 2 años en el extranjero. Los piratas de Aragua le arrebataron parte de su vida y de su identidad, empujándolos ahora a ser víctimas protegidas. El empresario ha perdido la mitad de sus clientes, lo han tildado de narcotraficante y en su familia, las secuelas de esas 40 horas aún no se borran. Como los niños tienen edades distintas, tienen problemas distintos y funcionan de manera distinta. Se nos empezó a hacer pilipo en la noche. Y él, después de 1 año, le dijo a la psicóloga, le dice, es que mis papás me dejaron solo. Y yo no sé si se van a ir en algún momento. Es duro y al final te cuestionás y te replanteás tu manera de vivir y al final lo que yo perdí, lo perdieron mis hijos. Que eso es lo que te pega al final. Diferentes imputados que en definitiva desconocíamos, que empezamos a obtener información a través de las huellas dactilares o los rastros que íbamos levantando, los pudimos posesionar en todos los sitios del suceso. La eficiente labor del OS9 y la Bucar de Carabineros permite la detención de 8 delincuentes vinculados a los piratas de Aragua, quienes reclutan antes del secuestro a un trabajador de la empresa para obtener información. Se dividen en labores de planificación, secuestro, custodia y resguardo de Rudy, una célula que estaría implicada en otros crímenes, como el homicidio del matrimonio de Graneros y el del teniente venezolano Ronald Ojeda del 2024. De hecho, el dinero del rescate del empresario se entrega en el mismo campamento donde luego encuentran el cuerpo del militar. En Chile ya no existe el delincuente que roba por necesidad. Aquí estamos en tipos que tienen una carrera delictual, que ellos son cada vez más profesionales en lo que hacen. Y están todos con fusiles de guerra. Y él me dice, estos somos nosotros somos más fuertes que tu Estado. Y ahí es donde nos dicen, el Estado los va a cuidar a 1 año, 2 años, no los va a cuidar más. Ahí vamos a estar nosotros. Así que cumplan la palabra, paguen. ¿Está Chile preparado para resguardar a víctimas ante secuestros de esta envergadura? La Fiscalía Nacional por ley está obligada a proteger a testigos o víctimas de este delito, teniendo un fondo de aportes económicos de 4.700 millones de pesos para este año. En el caso de Rudy y su familia hubo ayuda psicológica y, entre otras medidas, la Fiscalía solventó parte de su manutención en el extranjero durante el primer año. Hacemos relocalizaciones, pero estas son generalmente adentro del territorio nacional. Una reubicación internacional como esta, sin duda, fue algo totalmente novedoso, pero también dice relación con las decisiones que adoptó la víctima y las capacidades que ésta tenía para, en definitiva, poder asumir lo que significaba esta reubicación.
Yo creo que la Fiscalía se portó bien con nosotros, en general. Creo que han hecho lo que han podido hacer. Con relación a la otra parte, somos una familia que se vio afectada por algo, pero que las autoridades yo muchas veces he sentido que soy un cacho y que ojalá que se quede afuera y que no moleste más. Esa es otra falencia la que demostró precisamente este secuestro. ¿Quién asume los costos en el caso de secuestro cometido por organizaciones criminales transnacionales? La recomendación para Rudy fue retornar a Chile al menos 3 años después del secuestro debido a la peligrosidad de la banda que lo capturó. La dura realidad que ha significado esto lo lleva a la posibilidad de presentar acciones legales contra el Estado chileno debido a que ha tenido que asumir en solitario todos los costos de su estadía durante su segundo año en el extranjero. De tal manera que tenemos una persona que, siendo víctima de, en cierta forma, la falta de protección del Estado en un delito de esta categoría, digamos, de los daños en Rudy, ¿no es cierto?, y que no han sido satisfechos. Y que, por tanto, nosotros creemos que efectivamente el hecho de que el Estado no ha, proveído en este caso una protección de manera más fluida, permanente, consistente con lo ofrecido, obviamente legitima absolutamente que nosotros demandemos al Estado por este hecho. Tengo rabia, tengo decepción, tengo pena, tengo de todo un poco, porque al final es mi país, es mi país y yo quiero volver a mi país. Fiscalía confirmó a Informe Especial que un presunto involucrado habría escapado fuera de Chile, aunque los otros 8 secuestradores están condenados en total a más de 130 años de cárcel. Secuestros contra empresarios que luego se han repetido en otras partes del país. Mientras, este padre y esposo expresa su temor de volver a Chile junto a su familia, nos permite revelar parte de su último informe psicológico. Se requiere de mucho trabajo para que Rudy pueda restablecer su funcionalidad. Tiene una sensación de amenaza y desconfianza que es permanente. Y ese episodio, tan violento y traumático que solo duró 40 horas, dejó un daño crónico, porque no podrá olvidarlo nunca más en toda su vida. Aunque el verano no ha comenzado oficialmente, las proyecciones ya advierten una temporada que podría batir récords históricos en cuanto a temperaturas. Ante este escenario que pone en riesgo la salud de personas y mascotas, están surgiendo iniciativas para capear el calor. Veamos. Mediados de diciembre y el calor ya se siente con fuerza. Todo indica que lo que viene será un verano con elevadas temperaturas. Mucho sol, mucho calor. Con calor hay que andarse mojando. Bueno, hoy día está haciendo mucho calor y aquí como que rebota el calor, cemento. En Chile, el calentamiento global y la persistencia del fenómeno de la Niña están elevando el piso térmico. En ciudades como Santiago, las altas temperaturas no solo se sienten, se intensifican. La llamada isla de calor urbana hace que el cemento y asfalto acumulen temperatura durante el día y la liberen de noche, elevando incluso la sensación térmica por sobre los 40 grados. Es terrible trabajar al calor, sí, es verdad, y hay que sacrificarse. Uno está acostumbrado, se acostumbra al calor. Se trabaja con sol y con harta calor. Es horrible, pero hay que hacerlo. El calor extremo no solo incomoda, también pone en riesgo la salud, especialmente de adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. ¿A qué síntomas debemos estar atentos? Fatiga, puede ser incluso somnolencia, cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, puede también haber fiebre. Y en esos casos uno debe consultar inmediatamente al centro de salud más cercano. Calor que también afecta a nuestras mascotas, que presentan síntomas como el jadeo excesivo y un ritmo cardíaco acelerado. La anticipación es importante. Siempre que vaya a salir con el perro, tener en consideración donde tengo un centro veterinario cercano, un lugar donde pueda atender en caso de que mi perro sufra un shock de calor. Como medida preventiva, la Municipalidad de Santiago instaló puntos de hidratación. Serán más de 20, aunque recién están en etapa de habilitación. Cantidad siempre va a ser poco si quisiéramos pensar en esta visita de 2 millones de personas. Hay mucha gente adulta que se descompensan en la calle. Es bueno tener algo así para los animalitos también, porque sienten, yo creo, más el calor que algunos de nosotros. Y hay otras medidas que pueden ayudar si se ve en la obligación de estar bajo el sol. Siempre bloqueador solar, usar sombrero y ropa de fibras livianas. Una alimentación liviana, principalmente con frutas y verduras en esta época, y
tomar agua no solamente cuando uno sienta sed. Hidratación que también es necesaria para los perros. Que los paseos sean en horarios más admisibles, ojalá antes de las 11 de la mañana o pasado las 6, 7 de la tarde. En un Chile donde las proyecciones climáticas anticipan un aumento sostenido de las temperaturas y una baja de precipitaciones, es necesario organizarse para enfrentar los meses que vienen. 24horas.cl. Ponga atención a lo siguiente. ¿Sabía que podía ser beneficiario del aporte familiar permanente 2025, más conocido como ex bono marzo, y tener pagos pendientes? Si bien el tercer pago del bono se liberó hace meses, el plazo para cobrarlo se termina este miércoles 17 de diciembre. Escanee el QR en pantalla o revise con su ruta en 24horas.cl si es beneficiario del aporte y si tiene dinero pendiente de cobro. Termina 24 Horas Central. Muchísimas gracias por la compañía, por la sintonía. Los invitamos a seguir en Televisión Nacional. Ya viene Moisés. Nos reencontramos. Buenas noches.